¿Quiénes son realmente los rusos? La respuesta a esta pregunta puede sorprenderte. Porque los rusos no son simplemente eslavos, como muchos creen. Son un pueblo complejo, formado en la intersección de decenas de culturas, etnias y civilizaciones. Su historia no es lineal, sino un verdadero mosaico genético y cultural. En los libros escolares, todo parece sencillo: eslavos orientales, la Rus de Kiev, el bautismo, y así sucesivamente. Pero si profundizamos, todo se vuelve mucho más interesante. Porque los rusos modernos heredaron no solo sangre eslava, sino también fino-úbrica, báltica, escita, túrquica e incluso escandinava. Las investigaciones genéticas recientes lo confirman: la mayoría de la población rusa es el resultado de procesos migratorios complejos que ocurrieron durante miles de años. Los antiguos eslavos, que habitaban entre el Dnieper y el Okeya, se mezclaron activamente con tribus fino-úgricas que ya vivían en esas tierras mucho antes de su llegada. Posteriormente, a esta mezcla se sumaron los normandos, los varegos, que llegaron desde el norte y tuvieron una gran influencia en la formación de las primeras estructuras estatales. Un momento especialmente interesante es el llamado yugo mongol-tártaro. A pesar de la fuerte influencia política y cultural de la Horda de Oro, en el ADN de la mayoría de los rusos apenas se encuentran marcadores mongoles. Pero sí hay rastros túrquicos. Lo que indica que la influencia fue más cultural y lingüística que genética masiva. Y aquí viene una verdadera sorpresa: los estudios muestran que los rusos comparten una base genética ancestral con los pueblos de la India e Irán. Esto se relaciona con los llamados indoeuropeos o arios, un antiguo pueblo que, hace unos 5000 años, emigró desde el sur de Siberia y las estepas de Kazajistán hacia el sur y el oeste. Es decir, los rusos y los brahmanes indios comparten antepasados comunes. Los rusos no surgieron de la nada. Son el resultado de un proceso milenario en el que participaron decenas de tribus y civilizaciones distintas. Por eso, hoy un ruso puede llevar en su interior huellas simultáneas de eslavos, fineses, vikingos, iranios e incluso nómadas de las estepas euroasiáticas. Entonces, ¿quiénes son los rusos? La respuesta: no son una raza, ni una tribu, ni un grupo étnico puro. Son una aleación única. Histórica, cultural y genética. Y quizás, precisamente ahí resida su mayor fortaleza. Pero lo más sorprendente es lo compleja y confusa que resulta ser la esencia misma del concepto de ruso. Los datos científicos han puesto en duda lo que antes se consideraba inquebrantable. Estamos acostumbrados a pensar que el pueblo ruso es una formación homogénea y unida. Pero la genética afirma lo contrario: se trata de un mosaico formado por decenas de capas étnicas antiguas, mezcladas a lo largo de milenios. Sorprendentemente, un ruso puede tener más en común en su sangre con un iraní que con otro ruso de la región vecina. Otro puede llevar una clara huella de antiguos fineses. Y alguien más puede portar el legado de los escitas, que una vez controlaron vastos territorios desde Europa del Este hasta el Himalaya. Ahora imagina, toda esa historia invisible está dentro de ti. Llevas contigo las huellas de migraciones, guerras, alianzas y destrucciones de las que no ha quedado ningún registro escrito. Solo el ADN recuerda la verdad. Solo la genética puede contar quiénes somos realmente, sin adornos, sin mitos ni propaganda. Y esto fue otro gran impacto para los investigadores: ningún otro grupo étnico en el mundo tiene una base genética tan rica y entrelazada como la de los rusos contemporáneos. No es algo bueno ni malo. Es una característica, una singularidad que nos hace diferentes a cualquier otro pueblo. Pero entonces surge la pregunta: ¿por qué esta información no estuvo disponible al público durante tanto tiempo? ¿Por qué recién ahora tenemos la oportunidad de conocer la verdad? Tal vez a ciertas estructuras no les conviene que el pueblo sepa que su identidad no es lineal, sino estratificada, como una especie de pastel de capas. En este video verás el verdadero mapa de los orígenes, construido no a partir de libros escolares ni de ideologías, sino del código escrito dentro de nosotros desde nuestro nacimiento. Esta no es una historia sobre fronteras y estados, es una historia sobre nosotros, sobre ti. Y cuanto más avanzamos por el rastro de estos genes, más se resquebrajan nuestras ideas tradicionales del pasado. ¿Quiénes somos? ¿Descendientes de eslavos, varegos, túrquicos o escitas? ¿O quizás todo a la vez? Muchos creen que saben quiénes son los rusos. Pero la verdad es que ni siquiera los propios rusos son plenamente conscientes de cuán multifacética es su identidad. Ser ruso no es solo una nacionalidad.
Es un código cultural que no puede encerrarse en marcos estándar. Los rusos no son solo idioma, tradiciones e historia. Son toda una civilización que abarca desde el Báltico hasta el Océano Pacífico. Su mundo es tan inmenso como la propia Eurasia. Viven en la tundra y en las megaciudades, en las montañas del Cáucaso y en las estepas de Siberia. Son como un bosque, profundos, brumosos, llenos de raíces ocultas y giros inesperados. ¿Pero quiénes son en cifras? Según los últimos datos, en el territorio de Rusia viven alrededor de 120 millones de personas que se identifican como rusas. Y si miramos más allá, en todo el mundo hay más de 140 millones de rusos. Viven no solo en Rusia, sino también en los países de la CEI, en Europa, Estados Unidos, Canadá, Israel, Australia e incluso Argentina. Es uno de los pueblos más numerosos del planeta. Y ahí está la paradoja. Los rusos están en todas partes y, al mismo tiempo, no encajan del todo en ningún sitio. Son un pueblo que no puede reducirse a una sola región, una sola cultura o una sola época. Pueden ser ortodoxos, ateos, budistas o agnósticos. Pueden escuchar rock, chanson o Bach. No basta con saber de dónde vienen los genes. Es importante entender qué significa ser ruso hoy en día. Porque ser ruso no es solo un origen, también es un idioma, una mentalidad, códigos culturales que son difíciles de explicar, pero fáciles de sentir. Es una forma especial de percibir el mundo, donde se combinan el trágico y el irónico, la profundidad interna y la simplicidad externa, el anhelo de libertad y, al mismo tiempo, la melancolía por el orden. Un ruso puede vivir en un pueblo cerca de Kostroma, en un bloque de apartamentos en Novosibirsk, en la emigración en Argentina o incluso en Dubái, y seguir siendo ruso. Porque rusidad no es solo geografía. Es un estado del alma que no se mide por fronteras ni pasaportes. Hoy en día, en Rusia viven unos 120 millones de personas que se identifican de alguna manera como rusas. Pero en todo el mundo, hay muchos más. Solo en los países de la ex-URSS, desde Ucrania hasta Kazajistán, viven decenas de millones. Las diásporas rusas existen en Alemania, Estados Unidos, Israel, Canadá, Australia. Y a menudo no son solo personas que se han ido, son comunidades enteras que han conservado el idioma, las tradiciones y el sentido de comunidad. Y este es otro paradoja, cuanto más lejos estás de la patria, más fuerte sientes que eres ruso. Porque en el extranjero, este sentimiento se vuelve más consciente, empiezas a valorar lo que antes parecía algo obvio. Algunos dicen que ser ruso es dolor. Otros dicen que es orgullo. Pero en realidad, es todo eso a la vez. Es un estado complejo, multifacético, a veces contradictorio, pero increíblemente vivo. Y en él, hay una enorme fuerza.